Fue asesinado anoche en el aeropuerto de Guayaquil, quien según el Ministerio del Interior era considerado un objetivo criminal priorizado. No tenía boleta de captura ni restricciones para movilizarse. Televistazo reconstruye el violento hecho desde los videos captados en la escena. Los contratos fallidos con Progeni y ATM tuvieron representantes empresariales con nexos familiares y comerciales comunes, cuyas autorizaciones para operar se dieron al más alto nivel de asesoría en el Ministerio de Energía y SELEC. La plaga de jaiba mora por el aumento de la temperatura del mar preocupa a los pescadores de Cojimíes en Manabí. El Observatorio de la Pesca Artesanal analiza si esa plaga anticipa el fenómeno del Niño. El cierre de la primera ronda de la fase de grupos del Mundial pone a Ecuador en una baja ubicación que le complicaría incluso clasificarse dentro de los 8 mejores terceros. Un triunfo ante Curazao con goleada es clave. La Tri entrenó este jueves a puerta cerrada definiendo su esquema táctico para el partido del sábado y viajará mañana a Kansas para la segunda fecha del Grupo E. Aires de paz soplan en Medio Oriente. Los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Masoud Pezeshkian de Irán firmaron el acuerdo preliminar de manera anticipada y empezó a correr un plazo de 60 días para negociar la solución definitiva del conflicto. Amigos, iniciamos con la información. Este jueves 18 de junio surgen nuevos detalles de la balacera ocurrida en el aeropuerto de Guayaquil, Pedro. Así es, amigos, ¿qué tal? Las autoridades dijeron que la víctima del ataque acababa de llegar desde Panamá. Recuerden que pueden seguir nuestro noticiero también en Ecoavisa Play y ecoavisa.com. Aquí comenzamos. Violencia. Lo que pasó en Guayaquil. El aeropuerto de Guayaquil retomó sus operaciones con normalidad luego de la balacera desatada ayer en la entrada de arribos internacionales. Un hombre murió, otro quedó herido luego de que 2 menores dispararan contra uno de ellos. Estefanía Arias está en la terminal aérea para contarnos cómo está ahora el ambiente. Estefanía, te preguntamos si los vuelos además ya funcionan con total normalidad. ¿Qué tal, Steffi? Amigos, buenas tardes. Pues todo funciona con normalidad. Son las 1:03 de la tarde y aquí, precisamente en la zona de arribos internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, está repleto de personas, tanto de familiares que vienen a recoger de pasajeros como aquellos que están llegando al país. Pero fue precisamente aquí, en esta zona, donde ocurrió esta balacera que se desató la tarde de ayer, aquí en la zona precisamente de arribos internacionales. Videos que se viralizaron en redes sociales, pues nosotros los recopilamos y logramos hacer la reconstrucción de los hechos, que se los contamos en el siguiente reportaje. Terror y caos, así describen decenas de personas la balacera desatada en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil la tarde del miércoles. Todo comenzó a las 6 de la tarde, cuando 2 menores de edad simulaban esperar a alguien en la salida de arribos internacionales. En sus manos, uno llevaba un peluche y el otro flores. Una vez que ve a su objetivo, uno de ellos camina entre la gente, se acerca, saca un arma y le dispara. Cuando huye, el otro agresor vuelve a dispararle. El resto de las personas empezaron a correr alarmados, intentando refugiarse en algún sitio. Enseguida comenzaron a viralizarse varios videos de lo que había ocurrido en uno de los principales aeropuertos del país. En uno, grabado instantes después del crimen, se ve a 2 personas tiradas en el piso. Familiares de las víctimas gritaban desesperados, pidiendo una ambulancia. ¡Está vivo! ¡Está vivo!
A uno de los heridos lo levantaron en brazos y lo trasladaron a una casa de salud. La otra víctima falleció en el sitio. Era Carlos Alberto Suástegui, cabecilla del grupo criminal Los Águilas en el cantón El Triunfo, considerado objetivo criminal priorizado, según reveló el ministro del Interior. Usuarios también grabaron cómo los sicarios intentaron escapar a pie, pero fueron capturados en la zona del parqueadero inmediatamente. Este hecho también fue traumático para trabajadores y pasajeros que estaban en el interior de la terminal aérea. Ahí va la policía, recién van bajando los policías. Este video muestra la perspectiva de quienes se ocultaron detrás de los mostradores. La actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, realizó una transmisión en vivo a partir de las 7:45 de la noche en sus redes, describiendo el pánico que estaban viviendo al no poder salir del aeropuerto porque las autoridades cerraron las puertas y suspendieron los vuelos por motivos de seguridad. La transmisión mostró una gran cantidad de personas que esperaban confundidas en la zona de entrega de equipajes. El aeropuerto no volvió a la normalidad hasta las 20 horas, pues los accesos y el ingreso de personas estuvieron cerrados 2 horas, tiempo que se tomó la policía para recabar indicios y hacer el levantamiento del cuerpo. Y estamos con Mauro Freire, él es el jefe de Relaciones Públicas de Taxa, la empresa que administra el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Desde ayer, a partir de las 8:11 de la noche, para ser precisos, se retomaron las operaciones y todo ha funcionado con normalidad. Correcto, desde las 6 de la tarde que tuvimos este accidente, este intento de asesinato aquí dentro de la terminal, se activaron los protocolos internacionales establecidos por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, donde indica que lo primero que hay que hacer es precautelar la salud y seguridad de los pasajeros y también de la seguridad de las operaciones aéreas. Por eso se cerró la terminal automáticamente, no podían entrar ni salir nadie, ni colaboradores, ni usuarios, ni pasajeros, y también se cerró el perímetro aeroportuario para que obviamente el equipo de investigación y de policías puedan hacer todas las revisiones e investigaciones necesarias. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Y de hecho lo que sí nos agregó fuera de cámara es que no hubo cancelación de vuelos ni tampoco reprogramación, porque esa área del aeropuerto siguió funcionando con normalidad. Nosotros, por supuesto, lo que sí hemos evidenciado es que se ha intensificado, se ha reforzado la seguridad del aeropuerto, tanto con guardias privados como policía. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Estefanía, gracias por tu reporte. Mientras tanto, alias Cachete, considerado por el ministro del Interior como un objetivo criminal priorizado y señalado como cabecilla de los Águilas, podía movilizarse libremente dentro y fuera del país. El funcionario sostiene que no tenía boleta de captura ni restricción judicial que le impidiera viajar o desplazarse y atribuyó esta situación al sistema de justicia. Merlin Ochoa informa. Carlos Alberto Suástegui Villanueva, alias Cachete, tenía 39 años y era considerado un hombre peligroso del crimen organizado en Guayas. En el sistema de justicia tenía antecedentes penales por asociación ilícita, asesinato y delincuencia organizada. Fue brazo derecho de alias Junior Roldán. Tras su muerte en Colombia, asumió el control criminal en El Triunfo, una zona golpeada por extorsiones, secuestros y sicariatos. El ministro del Interior, John Reinberg, lo calificó como un objetivo criminal priorizado y presunto cabecilla de los Águilas. Sin embargo, reconoció que Suástegui podía movilizarse libremente e identificó a los responsables. Quien judicializa es el sistema judicial del país y es el que los deja entrar y salir de las cárceles. Entonces, si una persona entra y sale y el proceso judicial lo permite y no hay boletas de detención, no hay prohibición de salidas del país, a eso no podemos llegar nosotros. Es el problema que tenemos con la justicia y él, en el momento que entró y salió del país, no tenía pues ningún impedimento que lo haya puesto ningún juzgado, quien son los llamados a poner impedimentos de salida. El ministro del Interior no dio una rueda de prensa sobre este tema, dio una entrevista a una radio y luego sus funcionarios enviaron a los demás medios un video editado de menos de 2 minutos.
Suástegui viajó a Panamá el 12 de junio y regresó a Ecuador el 17, utilizando sus nombres reales. Su última condena fue por asociación ilícita. Recibió 1 año 6 meses de prisión en 2017. Cumplió la pena y quedó en libertad. Pero, ¿qué significa ser objetivo criminal priorizado? El ministro no ha aceptado una entrevista, pero Ecoavisa conoció que son personas consideradas de alta peligrosidad por inteligencia policial y que, en ausencia de pruebas suficientes para vincularlas a nuevos delitos, permanecen en libertad. Mientras tanto, los menores de 15 y 16 años están en el Centro de Adolescentes Infractores a la espera de la audiencia de formulación de cargos por este caso. Ahí va la... Progen. ¿Quién es el responsable? El contrato que el Estado ecuatoriano hizo con la empresa estadounidense Progen no solo tuvo millonarias pérdidas y cronogramas incumplidos, también representantes empresariales con nexos comerciales y familiares. Hernán Higuera muestra quiénes fueron y cómo la empresa ATM estaba interesada en el contrato de Salitral. Esta imagen es del 20 de mayo de 2025 y corresponde a una rueda de prensa que dio la lobista de Progen, Carla Saúd, y su esposo José Manrique, principales de Astrobrixa, subcontratista de la firma estadounidense Progen. Llevaban medio año de retraso y el país ya había pasado lo peor de los apagones. Los generadores de Salitral ya estaban colocados, pero el Ecuador todavía no conocía que estos aparatos eran repintados, inservibles y sobrevalorados. José Manrique en el sector eléctrico ocultaba su nombre y lo conocían como Walter Suárez, porque usaba su segundo nombre y su segundo apellido. 9 días antes de que Termopichincha dé por terminado el contrato, decía que no se cumplió por temas políticos, climáticos y citaba hasta la inseguridad en Quevedo. El huracán que hubo en Florida, donde está justamente la fábrica de Progen en Tampa. Además de todo esto, también recordemos que han existido un tema de cambio de gobierno en nuestras naciones, en el caso de Estados Unidos, y esto ocasionó también un sinnúmero de temas logísticos. Él es Carlos Ortiz. Ahí defendía las obras civiles de Astrobrixa y decía que todo estaba listo para que 29 generadores funcionen. Esperando solamente poder ya realizar su conexionado para poder realizar las pruebas e ingresar a funcionar. Meses antes, Ortiz fue subgerente de producción de Electroguayas. Llegó a ese cargo en la administración de Fabián Calero, aunque él dijo que fue nombrado con el visto bueno de José de Oliveira, asesor de Luque. Duró unos meses en el cargo y luego fue a asesorar a Saúd y Manrique. El otro hombre de la imagen es el ingeniero eléctrico Christopher Barberán, socio de Carla Saúd. Ella hace 6 meses le cedió 200 acciones de la constructora Marbelius S.A. Es hijo de Manuel Barberán, gerente de Electroguayas, que llegó al cargo también con la sumilla de José de Oliveira. Y fue Barberán quien firmó el contrato con Austral Technical Management, ATM, que tiene similares problemas a los de Progen y por eso la central Esmeraldas 3 terminó siendo otro fracaso. Según este correo electrónico de Nicolás Pic, gerente de ATM, dirigido al ministro Luque, a Fabián Calero y a Byron Benalcázar, esa empresa quiso también el contrato de Salitral y entregó para ello una propuesta el 24 de abril del 2024 y después una reunión en el despacho del ministro, pero al final el contrato fue para Progen. Las empresas Progen y Astrobrixa contrademandan a Selec ante el Tribunal de Florida y buscan compensaciones económicas. Estas compañías que antes trabajaban como socios ahora litigan por separado. La empresa norteamericana Progen argumenta que la finalización unilateral de los contratos de las centrales Quevedo y Salitral se hizo de forma indebida, sin otorgar los plazos de notificación para subsanar inconvenientes técnicos y también por iniciar una campaña de difamación.
Progen asegura que SELEC y el Ministerio de Energía sabían que los 46 generadores por los que se anticipó $104 millones eran 0 horas de funcionamiento, pero que eso no implicaba que sean nuevos y que explicaron a las autoridades que visitaron su planta antes del proceso de oferta. Progen y Astrobrixa, que eran socios, ahora litigan por separado. Progen acusa a Carla Saúd y José Manrique de Astrobrixa de haber falsificado firmas en documentos que sirvieron para los pliegos de licitación frente a SELEC. Astrobrixa, por su lado, contrademanda a SELEC porque el escándalo en Ecuador dice le ha hecho perder un contrato de 19 millones de euros en España. Estados Unidos, Irán. Aires de paz. El acuerdo entre Irán y los Estados Unidos tiene luz verde luego de la sorpresiva firma de los documentos físicos por parte de los presidentes Trump y Pezeshkian. A partir de ahora empiezan a correr los 60 días para la negociación de una paz definitiva que incluya el control y límites estrictos al programa nuclear de la nación islámica. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos está en vigor desde la firma que Donald Trump estampó anoche al final de una cena en el Palacio de Versalles en Francia, luego de los actos de la cumbre del G7. Fue un acto inesperado. Trump estaba junto al presidente Emmanuel Macron y el documento lo custodiaba el secretario de Estado Marco Rubio. Esto no fue fácil, dijo Trump. Pudo referirse al proceso negociador en sí o a las concesiones hechas a Irán. Momentos después, desde la capital iraní, se publicaron las imágenes del presidente Masoud Pezeshkian firmando los mismos papeles. Y esta mañana lo hizo el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif en calidad de mediador. Su país se puso al frente de las conversaciones para buscar el fin de la guerra. Se establece desde ahora el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes y se inicia el periodo de 60 días, prorrogables por mutuo acuerdo, para una negociación más específica para la paz. Hasta ahora sigue en pie el encuentro previsto para el viernes en Suiza, que será ante todo un acto protocolario y político de lanzamiento de esas conversaciones para un tratado definitivo, que tiene como meta poner límites extremos y mantener el programa nuclear de Irán bajo supervisión internacional, que Irán no tenga armas nucleares y que sus reservas de uranio enriquecido sean destruidas. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, señaló que el papel de esa entidad será crucial en cualquier fase de implementación, especialmente en lo que respecta a la verificación de los compromisos nucleares. Israel rechaza el acuerdo de Estados Unidos con Irán. Desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, pasando por la oposición y también la sociedad civil, condenan que no se hayan puesto restricciones inmediatas al programa nuclear ni al de misiles, que recién van a ser negociados, y que eso mantiene la amenaza sobre la seguridad israelí, nación que fue sistemáticamente excluida de las conversaciones. Rechazan además que no se haya tomado decisiones sobre las milicias aliadas de Irán, por ejemplo, Hezbollah en Líbano o los rebeldes hutíes en Yemen. El presidente Daniel Noboa firmó este jueves el decreto ejecutivo 424 en el que ratifica un conflicto armado interno en Ecuador y argumenta que hay circunstancias que amenazan la seguridad del Estado y de la ciudadanía. El documento también determina que el Estado recibirá cooperación internacional para temas de seguridad. Añade que los estados que cooperen en estas acciones gozarán de inmunidad. Otro punto destacado es que Noboa concederá indultos, rebajará o conmutará penas a militares, policías y civiles que participen en las operaciones para enfrentar el conflicto armado. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Firmado el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, se inician ahora los preparativos para la reapertura del estrecho de Hormuz. Cientos de buques cargueros esperan autorización para volver a transitar por esta ruta estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo del mundo, mientras fuerzas navales internacionales y buques especializados se preparan para una misión de desminado que garantice la seguridad de la navegación.
3 superpetroleros con bandera saudí que transportan en conjunto unos 6 millones de barriles de crudo cruzaron hoy el estrecho de Hormuz. Es el mayor envío saudí en varias semanas y una de las primeras señales de reactivación del tráfico marítimo en la zona. Las plataformas de seguimiento informaron que más de 500 embarcaciones comerciales emitieron señales de sus sistemas de identificación automática durante las últimas 24 horas. Estos son barcos que permanecen a la espera de que las navieras les confirmen si pueden navegar por Hormuz de forma segura. Unos 325 petroleros quedaron varados en la región, distribuidos entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y otros están fondeados en los principales puertos. Entre los puntos de mayor concentración se encuentran Fujairah, el principal centro de almacenamiento y carga de crudo de los Emiratos Árabes Unidos; Ras Tanura, el mayor puerto exportador de petróleo de Arabia Saudita; y las terminales petroleras de Qatar, Kuwait e Irak, que dependen del estrecho de Hormuz para gran parte de sus exportaciones energéticas. Todos estos centros estratégicos fueron atacados o resultaron afectados durante el conflicto con Irán. En este escenario, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció el envío al Mar Rojo de 2 barcos, el dragaminas Fulda y el buque de apoyo Mosel, que estarán ahí hasta que obtengan los permisos para moverse hacia Hormuz y participar en una eventual misión internacional de limpieza. La policía de Vietnam rescató a más de 400 gatos que iban a ser sacrificados para el consumo humano. Este operativo desmanteló una red criminal que comercializaba los animales, muchos de ellos robados de sus casas. Merlin González con los detalles. La denuncia por el robo de decenas de mascotas derivó en el desmantelamiento de una red criminal que comercializaba gatos para el consumo humano en Vietnam. Tras semanas de investigación, la policía encontró un parqueadero con centenares de felinos encerrados en jaulas en la ciudad de Ho Chi Minh. La policía y organizaciones protectoras de animales lograron rescatar a más de 400 gatos vivos, la mayoría enfermos o heridos por las malas condiciones de su cautiverio. Los cuerpos de otros 80 estaban en contenedores con hielo. 9 personas fueron detenidas y, según las autoridades, confesaron haber capturado miles de felinos en los últimos 3 años utilizando trampas. Luego los comercializaban en lotes a unos $3 por kilo. 40 de los animales ya han sido reclamados por sus dueños. El resto permanece en custodia de ONGs. En Vietnam, como en muchos países de Asia, el consumo de carne de gatos y perros es legal. Los restaurantes y proveedores deben demostrar que los animales proceden de granjas certificadas. Sin embargo, en ciertas ciudades se está restringiendo esta práctica por considerarla crueldad. La cartera de Natalie Mafla, la estudiante cuyo cuerpo apareció en una quebrada en el centro de Quito, estaba en una oficina de la Escuela Politécnica Nacional. Esto contradice una versión de la policía. Los abogados de la madre de la joven fallecida aseguran que hay inconsistencias en este caso. Diego Puente con los detalles. Nuevos elementos aparecen en el caso de Natalie Mafla, la estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, hallada muerta en una quebrada en el centro de Quito el 9 de junio. Ese día, policías elaboraron un parte de levantamiento del cadáver. En la descripción detallan que se encontró una cartera con una tablet, estuche de sus lentes, incluso tarjetas y credenciales. El equipo legal que representa a su madre indica que la cartera de Natalie nunca dejó la universidad, sino que esta cartera estuvo en poder de la universidad en un departamento, oficina de objetos perdidos, pero eso jamás se les dijo a los padres. Cuando los padres fueron a revisar las cámaras en la universidad nunca argumentó, nunca dijo esto, y recién días después le entregan a la gente de la DINASED. En video se observa a Natalie, de 20 años, caminar por el sector de la Vicentina, sin cartera u otras pertenencias. Para Vergara también hay interrogantes sobre la ropa con la que se encontró el cuerpo. Se encontraba con una chompa, pantalón negro, zapatos blancos, etcétera, pero en el momento de encontrarle, las prendas que tenía eran mucho menos. El abogado señala otras inconsistencias. Por ejemplo, que el teléfono de la menor haya sido devuelto al padre sin que se haya explotado su contenido. Este celular fue ingresado nuevamente a cadena de custodia este miércoles. Cuando se dice que no se encontró nada relevante, ¿cómo es que no se encontró nada relevante si se supone que no abrieron el celular? El caso, por las circunstancias de cómo fue hallado el cuerpo, es investigado como femicidio.
Igual para ti, Luigi, gracias por ese reporte. Crece la tensión en el deporte ecuatoriano. El gobierno aún no fija una reunión con el Comité Olímpico Internacional en medio de la pugna por definir cuál es la dirigencia que administrará el Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos a conocer más detalles. Para eso nos enlazamos con Diego Cuenca, que nos trae ahora un informe. Diego, adelante, escuchamos. Buenas tardes. Ayer el Comité Olímpico Internacional, en una carta enviada al Ministerio de Educación y Deporte, aseguró que no reconoce a la Comisión Interventora del Estado en el Comité Olímpico Ecuatoriano y pidió un diálogo con ellos para esta semana. Sin embargo, la interventora asegura que aún no han respondido esa carta y tampoco han fijado una fecha precisa para esa reunión. Escuchemos las declaraciones que hoy dieron en una rueda de prensa. La carta de ayer no había una respuesta, simplemente ministra tiene que hacer un comunicado para poder concertar fechas, porque se ha pedido una reunión virtual entre las partes. No es que estemos confiados, tenemos el argumento necesario para explicarle al Comité Olímpico Internacional por qué hemos llegado a esta instancia. Mientras ese encuentro se sigue aplazando, los deportistas ecuatorianos corren el riesgo de que el Comité Olímpico Internacional prohíba la participación de los atletas en las próximas competencias internacionales. Y todo esto ocurre porque el Estado ecuatoriano no reconoce a la dirigencia del Comité Olímpico Ecuatoriano, que fue elegida en mayo del año pasado, pues según el gobierno no pudieron registrarse legalmente. Diego, gracias por este reporte. Amigos, vamos a una pausa en Televistazo. Regresamos con más noticias en minutos. El Niño. Primeros estragos. Los efectos del calentamiento del mar por la cercanía del fenómeno El Niño ya impactan a la pesca artesanal en Manabí. En Cojimíes, pescadores alertan sobre pérdidas económicas, daños a sus redes y una drástica reducción de las capturas debido a la proliferación de la jaiba mora que se asocia al aumento de la temperatura del océano. Los detalles con Carla Delgado. El mar se calienta y la crisis golpea a los pescadores de Cojimíes. Los pescadores artesanales ya sienten los primeros efectos de un temporal que podría asociarse al fenómeno del Niño por la proliferación masiva de la jaiba mora. Según el Observatorio de la Pesca Artesanal de Isospam, dirigido por la Universidad Politécnica Salesiana, la temperatura del mar en esta zona pasó de 26 a 28 grados centígrados, alterando el ecosistema y afectando directamente la actividad pesquera. Julio Montes de Oca, uno de los pescadores de la zona, asegura que la jaiba mora, que antes aparecía ocasionalmente, lleva cerca de 5 meses afectando de manera continua a los pescadores. Nosotros pescamos el palangre a las 5 millas mar adentro, pero ahora salimos a 20 millas mar adentro y a veces hay pesca como a veces no hay. Día a día la pesca se va escaseando. La jaiba mora rompe redes con sus fuertes tenazas y dificulta la captura de especies comerciales como camarón y peces. Las organizaciones pesqueras señalan que los recursos marinos han disminuido en un 40% en los últimos 5 años por efectos climáticos, mientras que cerca del 90% de los pescadores reportan pérdidas importantes desde que se identificó la aproximación del fenómeno del Niño a las costas ecuatorianas. Hoy nos hemos hallado en la obligación y en la necesidad y en emergencia de movilizar y de trasladar nuestras embarcaciones a otra área, a una área más segura, a una área más alta. El sector solicita políticas públicas permanentes y un fondo de emergencia que les permita enfrentar los impactos del fenómeno del Niño. La Municipal de Quito, que este año celebra 93 años de trayectoria, presentó el concierto Beatles Sinfónico. El espectáculo combinó música en vivo y pantallas gigantes para acercar a la comunidad a los grandes clásicos del rock. ...42 músicos en escena interpretaron los temas más emblemáticos de los Beatles. La
Banda Municipal de Quito, tradicionalmente reconocida por interpretar música ecuatoriana, ha ampliado su repertorio con propuestas más versátiles. Esta nueva etapa está liderada por su director Cristian Naranjo. De aquí en adelante vamos a tocar salsa, vamos a hacer rock latino, ya estamos empezando con rock también del bueno, del clásico. Con pantallas gigantes e interacción con el público, los asistentes corearon clásicos como Yesterday, Let It Be y Hey Jude. Soy fan de los Beatles, soy fan de la música y también de la sinfónica, entonces es un espacio muy interesante y aquí con la familia y los amigos también. Con 93 años de trayectoria, la Banda Municipal de Quito hizo cantar y revivir recuerdos a más de 800 personas en un concierto gratuito realizado en el Teatro Capitol. Bien, aquí concluimos esta emisión informativa. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que en ecoavisa.com y también en Ecoavisa Play pueden encontrar información relacionada a la preparación de la selección para su partido contra Curazao este sábado. Y no olviden que en nuestras cuentas de redes sociales las noticias se actualizan a toda hora. Televistazo vuelve a las 7 de la noche. Que tengan todos una buena tarde.